Amigas y amigos de Desconecta con Rufino, bienvenidos a este espacio en el que me gustaría que os pusierais lo más cómodo posibles para poder escuchar este relato que ahora quiero compartir con todos vosotros. Y para ello nos vamos a ir 35 años para atrás, a los comienzos de mi carrera profesional, en la que vivíamos por aquel entonces una situación de presión interna que nos estaba desequilibrando bastante a la mayoría de la gente que estábamos ahí trabajando. Un buen día, relatando uno de aquellos momentos en el trabajo con nuestro jefe, que nos hacía la vida bastante imposible, uno de mis familiares, mi tía concretamente, al escuchar aquel relato, me dijo que me podría venir muy bien aprender una cosa que ella estaba ya practicando hacía unos meses y que le ayudaba a tener mucho autocontrol, mucha serenidad y mucha paz interior. Así fue como me explicó qué era el método Silva de control mental. Un método que, como su propio nombre indica, pues sirve para ese autocontrol o ese autoconocimiento, y que, como luego veréis, pues tiene una serie de variantes dentro de las técnicas que nos pueden ayudar a controlar una serie de aspectos de nuestra vida. Me apunté a aquel curso, inicié el aprendizaje, primero teórico y luego práctico, y descubrí en muy poquito tiempo que efectivamente la herramienta para mí podía ser un instrumento muy valioso para hacer frente a aquellas cosas que me estaban ocurriendo entonces y a otras que pudieran venir más adelante. Quedé tan satisfecho de este primer nivel que enseguida pues decidí apuntarme al siguiente, en el que nos iban a enseñar un pasito más, como se dice en estos casos, y tenía interés en adentrarme un poco más lejos en esa práctica y en ese conocimiento. Así que inicié el segundo nivel, en el que nos enseñaban a tratar de ver cosas como el aura, o a tratar de detectar dentro de las personas que teníamos delante pues cualquier cosa que a ellas les pudiera suponer un deterioro en ese aura, que no es más que la manifestación de un problema o de un daño que tienes dentro de tu cuerpo. Todo esto, dicho así, suena, como se dice ahora, a maguferío, pero lo cierto es que el poder de la mente es tan maravilloso que todas estas cosas se pueden ver y se pueden experimentar cuando uno se introduce en la práctica del método. Como digo, estábamos aprendiendo a la vez que estábamos practicando, y en una de aquellas prácticas a mí me tocó detectar o ver qué era lo que tenía la persona que estaba conmigo haciendo aquella práctica. Primero fue ella la que trató de detectar qué era lo que yo tenía, y inmediatamente después yo hice lo mismo. Y cuando estaba relatando qué era lo que yo había visto en aquel estado de relajación profunda, que era lo que yo veía en la otra persona, pues describí con bastante concreción que lo que veía era una especie de mancha de un determinado color en un determinado lugar o zona de su cuerpo. Cuando yo
con mi profesor delante relato todo esto, la persona que está conmigo rompe a llorar, lo cual me deja a mí absolutamente atónito, porque para nada mi intención impresionar a nadie, y máxime cuando yo todavía en aquel momento pensaba que, honestamente, pensaba que yo no tenía ninguna posibilidad de detectar tan a fondo esas cosas, sino que podían ser simplemente imaginaciones mías. El profesor nos explicó que no era así, que en un determinado estado cerebral, mental, trabajando a una determinada frecuencia, el cuerpo es capaz de captar cosas que a simple vista no vemos. Y fue de esa manera como me demostró que todas aquellas teorías funcionaban. Así que la persona a la que yo le hice aquel análisis, por decirlo de alguna manera, nos contó que efectivamente hacía como 2 años que había tenido un cáncer de ovarios y le tuvieron que extirpar los ovarios y la matriz. Quizá por aquel motivo yo veía aquella mancha oscura en aquella zona de su cuerpo. A mí todo eso me dejó, por supuesto, impactado, pero como digo, nuestro profesor, con el que nos quedamos luego después de la clase un buen rato a charlar y a aclarar una serie de dudas al respecto de todo aquello, pues nos decía todo el rato lo mismo. Cuando uno tiene conocimientos que adquiere con este tipo de técnicas, en la práctica real puede encontrarse con cosas sorprendentes. Y aquel fue el caso y mi primera experiencia. Yo, como digo, quedé impactado. El curso terminó y ya yo ahí no continué adelante con aquel camino de aprendizaje. Había más cosas, había más ofertas, pero yo no pude continuar por cuestiones laborales, de horarios y familiares, en fin, una serie de circunstancias que no viene al caso aquí contar, pero que me impedían poder asistir a aquellos cursos. No obstante, yo me dediqué con bastante insistencia en aquella época a practicar lo aprendido. Yo me hacía mis relajaciones, hacía mis meditaciones y trataba siempre de contrarrestar cualquier presión que pudiera tener en el trabajo o en cualquier otro ámbito con un autocontrol suficiente como para reducir todas aquellas tensiones al máximo posible. Y fue así como a lo largo de los años, en situaciones muy potentes, muy fuertes, en las que tuve que atender por mi dedicación sindical a problemáticas muy gordas de compañeros de trabajo que sufrían acoso, sufrían ataques, sufrían atentados. Me tocó también atender a algún familiar de algún compañero fallecido en acto de servicio. Y todas aquellas situaciones que eran tan graves, tan gordas, tan potentes, de alguna manera había que atenderlas. Y a mí esta herramienta me sirvió para mantenerme en más de una ocasión pues firme ante todo aquello que se me planteaba, y que para aquello sí que no había ninguna formación. O sea, para hacer frente a un ataque terrorista de aquella magnitud, pues no había ningún libro de cabecera que te dijera cómo había que actuar. Pero como digo, esta herramienta del control mental a mí me vino muy bien, no solo para mí, sino para trasladar algunas pequeñas técnicas, algunos tips, a muchas de aquellas personas que vinieron a veces pues a llorar a mi hombro, ¿no? Así que no dejé en ningún momento de practicar
de una manera bastante continuada todas aquellas cosas que había aprendido. Y el tiempo sigue transcurriendo y uno tiene la facilidad para seguir investigando cosas alrededor de esto que denominamos el autoconocimiento, o el despertar de la conciencia, o llame usted como quiera. Y siempre he tenido la tendencia de ir buscando respuestas a esas preguntas que uno se va haciendo en su cabeza o que la vida le pone delante de los ojos. Siempre he tenido mucho interés en conocer otras filosofías y así me fui adentrando poco a poco en el estudio o en el conocimiento de las filosofías orientales. Allí he encontrado grandes gurús, grandes yogis, grandes personajes que no hacían más que abundar en todo este tema de el autocontrol, el crecimiento personal, el autoconocimiento, para poder enfrentarse a la vida de una manera diferente. Nosotros en la religión cristiana que hemos recibido, la inmensa mayoría de nosotros venimos de ese ámbito, siempre se ha tratado esto de una manera concreta, en la que cuando tienes un mal, pues tú le pides a alguien, a un ser superior, que te ayude, que te saque de ese atolladero. Pero se lo pides a otro. En las religiones orientales lo que te enseñan es a que la fórmula para enfrentar todo eso o salir de esas situaciones no las tienes que buscar fuera, sino que las tienes que buscar dentro de ti mismo. Entonces entramos en ese tema de la introspección, ¿no? Yo me concentro y voy bajando mi frecuencia cerebral hasta llegar a un estado en el que voy buscando ahí dentro a ver qué es lo que encuentro. Y curiosamente me puedo encontrar cosas impresionantes. Así es como me interesé hace muchos años por el yoga, una disciplina que siempre he tenido un grandísimo interés por conocer y por practicar, que en varias ocasiones he estado cerca de entrar a esa práctica, pero que por algún motivo pues no era el momento. Y ahora con motivo de la jubilación, tanto de la mía como de la de mi mujer, ambos nos hemos decidido a aprender, a entrar en ese mundo del yoga y a empezar a descubrir pues un montón de cosas que estamos descubriendo y que afortunadamente pues nos están sorprendiendo de manera muy grata. Hace unos meses iniciamos nuestra andadura dentro del yoga. En principio con una idea preconcebida por todo lo investigado, leído y escuchado y visto en las redes, en internet, acerca del yoga, y yo personalmente pues me había hecho una idea del apartado más espiritual de esta práctica. No sé por qué motivo, pero mis fuentes de información estaban más destinadas por ahí, ¿no? Pero al empezar la práctica descubres que para llegar ahí primero hay que pasar por una preparación de tu cuerpo y de tu mente, con lo cual el ejercicio físico, el ejercicio preparatorio para esto pues es serio, es duro. En algunas ocasiones pues una sesión de yoga en compañía de otra gente y dirigida por un maestro o por un profesor, pues tiene su parte física seria, dura.
Luego viene el momento de la relajación, de la meditación, que es un momento pues muy interesante y muy intenso. Y luego ya está ese apartado de la filosofía en el que uno pues puede llevar el yoga más al día a día, a la práctica diaria y a la forma de ver las cosas y de vivirlas. Una de las cosas más agradables de esta experiencia, de nuestra entrada en el yoga, ha sido el dar con unos profesores, unos instructores, para mí maestros, aunque a ellos no les gusta ese término, porque no se consideran maestros todavía, pero bueno, a mí me gusta llamarlos así. Como digo, personas que tienen un nivel de conocimiento muy amplio, que todavía siguen, lógicamente, aprendiendo, como todos en esta vida. La vida no es más que el camino de un aprendizaje continuo, pero gente que sobre todo sabe transmitir de una manera muy sencilla y muy correcta todas las técnicas y todas los conocimientos que tienen acerca del yoga. Y por otra parte está el grupo con el que haces esa práctica, que afortunadamente, yo creo que en casi todos los grupos ocurrirá lo mismo, pero yo solo puedo hablar del mío. Y como digo, afortunadamente es un grupo en el que en muy poquito tiempo pues hemos hecho una relación muy interesante, en la que todo el mundo aporta lo que tiene, lo que sabe, lo que puede, y se crea pues un ambiente ideal para la práctica del yoga. Los descubrimientos en poco tiempo son palpables. Yo puedo decir que como herramienta de equilibrio, por ejemplo, pues es una auténtica maravilla. No me refiero solo al equilibrio físico, que también, me refiero más al equilibrio mental. El hecho de poder aplicar estas prácticas al entorno de tu mente, de tu psique, pues enseguida te das cuenta de cómo el equilibrio físico de tu cuerpo ayuda a que el equilibrio mental sea más fácil de alcanzar. Y en cuanto al aspecto filosófico, pues como digo, he escuchado, sobre todo, a muchos personajes de altísimo nivel que se dedican a divulgar estas cosas, y desde los yogis europeos más conocidos, incluso algún español, a otros que vienen de la filosofía budista, o otros que vienen de la cultura hindú. Y entre todas esas enseñanzas o explicaciones, pues uno va entendiendo mucho más qué es el yoga, en qué consiste, para qué sirve, etcétera, etcétera. Ahora mismo estoy bastante centrado en un personaje que os recomiendo que busquéis en cuanto terminéis de ver este podcast, que se llama Sadhguru. Sadhguru, con una muy buena puesta en escena, digamos, es capaz de transmitir mensajes con una profundidad y con una importancia muy grandes, y lo hace de la manera más sencilla. Lo hace poniendo ejemplos del día a día y contando anécdotas y a veces chistes que te aclaran mucho cómo puede ser el estado de una persona cuando empieza a practicar este tipo de disciplinas como el yoga.
¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque se trata de una herramienta que él la califica como de ingeniería mental, ¿no? Todos sabemos lo que es un ingeniero, es una persona muy versada en un determinado tema técnico y que es capaz de ingeniárselas para solucionar un problema con esos conocimientos que él tiene. Bueno, pues el yoga viene a ser algo parecido, una herramienta que te sirve para solucionar muchos de los problemas que nos acucian día a día, que nos machacan, eso que yo suelo decir, eso que te impide ser feliz. Bueno, pues el yoga es la herramienta ideal para tratar de hacerte con el control de esas cosas que nos impiden ser felices. Ni que decir tiene que para avanzar en esto hay que trabajar duro. No es una cosa, no es un manual de aprenda usted yoga en 5 lecciones. Esto es mucho más serio y mucho más complicado. Pero algo tiene la herramienta cuando ya la están introduciendo en ámbitos universitarios, en ámbitos de personas que se dedican a la investigación, en ámbitos empresariales, en ámbitos de la enseñanza. Es decir, es una herramienta que a la gente que de verdad está buscando mecanismos para facilitar la vida y la resolución de esos conflictos que tiene la vida, empiezan ya a utilizarlos de una manera más normalizada. Así que nunca es tarde para aprender una cosa de estas, y yo, desde mi cortita experiencia, os animo a que probéis, sobre todo si a todas aquellas personas, y ahora mismo me estoy acordando de toda esta gente que está soportando una presión especial, o que está atravesando por un periodo de depresión. Bueno, para todas estas cosas, esta herramienta del yoga es una maravilla. El problema es que no tenemos el conocimiento necesario para recalar en esas formaciones. Pero insisto, invito a la gente a que investigue y a que lo pruebe incluso. Por otro lado, a mí me gustaría profundizar más en este tema del yoga para tocar una serie de cuestiones más concretas a través de personas que ya tienen un camino recorrido en este mundo del yoga, y que nos puedan explicar su experiencia o su visión acerca de cuál ha sido pues ese camino que han recorrido, de cómo lo utilizan en el día a día, de qué significa vivir en ese yoga, ¿no? Y espero en breve poder traer aquí más información y más concreta acerca de todo esto que os comento. Ahora mismo mi situación de una persona jubilada que realmente pues tampoco tiene que hacer frente a grandes problemas en la vida, porque, como solemos decir, la mayoría de las cosas ya las hemos hecho y ahora estamos, digamos, en una situación más de descanso y de disfrute. Pero yo creo que hemos iniciado este aprendizaje en un momento ideal, porque tenemos la sensación de que para esta última etapa de la vida, en esta sociedad en la que vivimos, no nos preparan en absoluto, y estoy convencido de que con el conocimiento del yoga y de la filosofía que hay alrededor de todo esto, la preparación para lo que tenga que venir pues es mucho más racional, por decirlo de alguna manera. Y después de contaros todo esto, para finalizar,
me gustaría que en estos vídeos que hago dedicáramos un tiempecito a relajarnos un ratito, a cerrar los ojos y a escuchar esta música que está empezando a sonar de fondo, que viene un poco al hilo de esto que estamos hablando, de dar soluciones a esos problemas del día a día de manera más imaginativa. Y como dijo Violeta Parra, una gran cantante chilena, ella hace frente a esos problemas creando un jardín lleno de flores. Así que espero que disfrutéis de esta canción y nos vemos en un próximo episodio. Que seáis inmensamente felices. Hasta pronto, amigos. Agur. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión. Y para saber si me corresponde, deshojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos, irán lejos mis recuerdos. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión. Y para saber si me corresponde, deshojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón.